Soy el profesor Omar y hoy vamos a checar tipos de preguntas. En realidad, existen diferentes tipos de preguntas. Hoy vamos a analizar dos tipos de ellas. Las primeras van a ser las preguntas de sí y no, y después veremos preguntas con question words o palabras de pregunta. Empecemos primero con las preguntas de sí o no, o yes/no questions. Como su nombre lo indica, las preguntas de sí o no son preguntas que buscan como respuesta un sí o un no. Vamos a analizar la estructura de las preguntas de una manera general, sin enfocarnos en un tiempo verbal específico. Entonces, el ejemplo que tenemos en la imagen dice, ¿Are you a teacher? Y la respuesta sería, yes, I am, o no, I am not. Por eso es que se les llama preguntas de sí o no. Ahora, en cuanto a la estructura, hablando de manera general, una pregunta de sí o no siempre va a iniciar con un auxiliar. La pregunta sería, ¿qué auxiliar? Pues el auxiliar va a depender del tiempo verbal que estemos utilizando. Para este momento hemos analizado el verbo to be en presente simple, que sería am, is o are, y también hemos checado el presente simple con el resto de los verbos. En este caso, el auxiliar sería do o does. Por lo tanto, si nosotros queremos una pregunta de sí o no, ya sea con el verbo to be o con el presente simple, tendríamos que empezar nuestra pregunta con am, is, are o con do o does. Posterior a esto, necesitaríamos el sujeto o the subject. En este caso, bueno, dependiendo de lo que queramos preguntar o hacia quién queramos preguntar, sería el sujeto. Y después tendríamos un verbo. Este verbo va a conjugarse dependiendo de la estructura y dependiendo de lo que estemos hablando. En el caso del verbo to be, por lo regular no tenemos otro verbo, pero en el caso del presente simple sí tenemos que ocupar otro verbo y ese verbo va en forma infinitiva y terminaríamos con el complemento. Como en el ejemplo que podemos ver a continuación. Do you live in Mexico? Tenemos do, que sería nuestro auxiliar. Tendríamos you, que sería nuestro sujeto. Live, que en este caso sería nuestro verbo. Y in México sería nuestro complemento. Por lo tanto, esta pregunta nos requiere o pide que la respuesta sea un yes o un no, utilizando el auxiliar que sea el indicado. Por ejemplo, do you live in Mexico? Yes, I do, o no, I don't. Esa es la estructura general de las preguntas de sí o no o yes-no questions. Ahora vayamos a las preguntas de WH questions o preguntas con palabras de pregunta que empiezan con WH o palabras de pregunta, perdón. En este caso, a diferencia de las preguntas de sí o no, lo que se busca con las preguntas abiertas, digámoslo, o con palabras de pregunta, vamos a requerir más información. Y bueno, en la siguiente imagen vamos a ver algunas de las más comunes, que en este caso tendríamos primero who, que sería quién, what, que sería qué, when, que sería cuándo, where, que sería dónde, which, que sería cuál, why, que sería por qué, whose, que sería de quién cuando preguntamos sobre alguna posesión, what time, que sería para preguntar la hora, how, que es para preguntar cómo, el cómo se hacen ciertas cosas. También podemos tener how much, que es para preguntar cuánto, o how many para preguntar cuántos o cuántas. También tendríamos how old, que nos ayuda a preguntar sobre la edad. Y por último, how often, que nos ayuda a preguntar la frecuencia, cada cuánto. Estas son nuestras palabras de pregunta y como pueden notar, la mayoría empiezan con WH, por eso se le llaman WH questions, ¿ok? Aunque hay algunas excepciones, no todas empiezan con WH, pero la gran mayoría sí. Ahora, ¿cuál es la estructura que debemos de seguir para poder hacer una pregunta abierta o una WH question? Bueno, en realidad lo único que tenemos que hacer es añadir
la palabra de pregunta al principio de nuestra estructura, ¿ok? Empezaríamos con nuestra question word para ser seguida del auxiliar. Después tendríamos nuestro sujeto, en caso de ser necesario, el verbo y por último el complemento. A continuación tenemos dos ejemplos, uno con el verbo to be y uno en presente simple. Fíjense el primero, que es en presente simple. Where, que sería nuestra palabra de pregunta. Do, que sería nuestro auxiliar. You, que sería nuestro sujeto. Y por último, live, que sería nuestro verbo. Ahí no tenemos complemento y terminamos con el signo de interrogación o de question mark. El siguiente ejemplo es con el verbo to be. Tenemos why, que sería nuestra palabra de pregunta. Are, que sería nuestro auxiliar, pero al mismo tiempo también nuestro verbo. El sujeto you y a teacher sería nuestro complemento. Are you a teacher? Como se darán cuenta, ahí no tenemos otro verbo. No tenemos otro verbo porque el verbo to be en presente simple funciona como auxiliar y funciona como verbo. No necesita de otra auxiliar. ¿Ok? Y bueno, en general, así es como nosotros podemos formar preguntas de sí o no o preguntas abiertas o WH questions. No olviden practicar con los ejercicios que les dejamos en la plataforma y recuerden que la práctica los va a hacer mejorar mucho más. Nos vemos en la próxima.